Proyecto Nacional Federalista. El Ministerio del Deporte y la Juventud y el Proyecto Nacional Federalista de Desarrollo para el Deporte Nacional. El PNFP, cree firmemente que ya es hora que el deporte en el Perú cambie, y dé el gran salto al desarrollo. A una total transformación que nos convierta en una potencia deportiva. La actual situación del deporte y los deportistas peruanos es realmente inaceptable. En el Perú el deporte ha caído a lo más bajo posible. Lamentablemente en nuestro país aún se lo practica de una manera amateur, siendo también una de las razones el poco o nulo apoyo del Estado, lo cual se puede evidenciar en dos aspectos: poca y mala infraestructura para las distintas disciplinas, y escasos resultados deportivos. En los escenarios para las prácticas del deporte como por ejemplo el boxeo, o el atletismo, las condiciones son deplorables. Peor aún, muchos deportistas tienen que mendigar por ayuda para poder salir del país a competir, y en la mayoría de los casos ponen dinero de su propio bolsillo. Con centros de alto rendimiento sobrepoblados de deportistas, con implementos que al mirarlos causan lástima, con dirigentes faltos de ideas y proyectos, y sin una institución que con seriedad vele, promueva, organice y fiscalice a las diferentes federaciones deportivas, el PNFP cree que ha llegado la hora de un cambio radical en el deporte peruano. Un proyecto de desarrollo para nuestro deporte en general, con inversión a largo plazo que nos garantice con un trabajo serio, resultados reales y concretos, que acaben de una vez por todas con toda esta ineptitud que cunde hoy en el deporte en nuestro país, que lo único que ha hecho es traernos fracasos y derrotas que no tienen cuándo acabar. ¿Por qué es importante impulsar el deporte en nuestro país? Es necesario entender que en el Perú, los jóvenes de entre 15 y 28 años representan más del 30% de la población. Siendo pues este un grupo tan significativo, se hace vital, necesario y estratégico fomentar el deporte como una herramienta no solo para logros internacionales que dejen en alto la reputación y el nombre del país, sino para que sirva también de un enganche que guíe a la juventud al camino del deporte y no a otros como la delincuencia o las drogas. El deporte ha dejado hace mucho de ser una simple afición para convertirse en una profesión, y así es como sucede en la mayor parte de países del primer mundo. Es necesario que mediante un organismo gubernamental serio y dedicado exclusivamente al deporte se fomente esto. Nuestros deportistas y atletas requieren de aportes económicos adecuados para llegar a niveles competitivos, y de instalaciones deportivas acordes a sus necesidades para la práctica. Hoy el deporte es una profesión, y debe primar la idea en el deportista nacional de que ser deportista puede significar un futuro. Una carrera la cual le permita tener una vida digna para él y para su familia como sucede en los países desarrollados. Muy aparte de la importancia que el deporte puede tener para alguien en el ámbito personal, también está el hecho que el deporte es una gran vitrina del país al mundo, así como lo puede ser una marca Perú. ¿Cuántos peruanos no nos admiramos cuando oímos que otros países cosechan triunfos, copas, medallas olímpicas y desearíamos que esos logros fueran peruanos? Y sentimos impotencia al ver cómo nuestro deporte causa lástima. Los gobiernos en el Perú no se dan cuenta que el deporte es parte de la imagen del país. Algo que sí se dan cuenta las grandes potencias. Recordemos que en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, ahí por los años 80, la verdadera guerra se produjo en los deportes, en las Olimpiadas, en los triunfos de sus atletas y en ver su bandera más arriba que la de los otros en una competición internacional, porque ellos sí entienden, a diferencia del Perú, que el deporte es importante, no solo por ser un logro internacional sino por el orgullo nacional. Porque el triunfo deportivo eleva el autoestima de la población de cualquier nación, y pone al país en los ojos del mundo. Una promoción que en muchos casos funciona mejor que cualquier otra publicidad turística. ¿Cuál es la actual situación del deporte peruano? El deporte en el Perú hace rato que ya ha tocado lo más fondo posible.
El deporte peruano en todas sus disciplinas es una lágrima. Y lo peor de ello es que mucha gente solo se acuerda de esto cuando llegan unas olimpiadas o se pierde la ilusión de ir a un mundial de fútbol cada 4 años. El problema es que en el Perú no existe y nunca existió una política deportiva. Todos nuestros logros deportivos han sido chispazos. Acontecimientos únicos que en muchos casos han sido producto de esfuerzos personales de los atletas. La mayoría de ellos sin recibir nada de ayuda de parte del Estado. Pero veamos cuál ha sido y es la realidad de nuestro mundo deportivo, manejada por el IPD, Instituto Peruano del Deporte, y las federaciones. La gestión deportiva se puede medir únicamente por algo muy simple: resultados. Indiscutiblemente la mejor vara para medir estos resultados son los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos. Y, ¿cómo nos ha ido? Nos ha ido pésimo. Es una vergüenza que en el ámbito internacional países más pequeños y con menos recursos que el Perú, sean capaces de estar mucho más avanzados que nosotros en el aspecto deportivo. Y las estadísticas no mienten. En el medallero general histórico de las Olimpiadas, de aproximadamente 140 países el Perú se encuentra en el puesto 94. Eso sin contar países que ya ni existen como Checoslovaquia y Yugoslavia, que históricamente nos superan en la tabla. Siendo también superados por países como Burundi, Moldavia, Túnez y Lituania por citar algunos. Si nos remontamos a las Olimpiadas de Atenas 2004, nos daremos cuenta de nuestras escalofriantes cifras. En Atenas 2004 el Perú solo pudo clasificar a 9 atletas, siendo superado por casi todos los demás países sudamericanos. En esa Olimpiada, Chile llevó a 56 atletas, Colombia 51, Ecuador 17 y Uruguay 15. Es decir, solo superamos a Bolivia y Paraguay. En esa Olimpiada obtuvieron medallas Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Colombia y Venezuela. Algo similar ocurrió en Pekín 2008, donde nuevamente el Perú se vio superado en número de atletas por la mayoría de países del continente. En esa oportunidad el Perú llevó a Pekín una delegación de 12 atletas, mientras que países a los que siempre habíamos superado deportivamente como Ecuador, llevó 25, Chile llevó 27 atletas y Colombia 64. En aquella Olimpiada consiguieron medallas Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela. Y una vez más el Perú no obtuvo ninguna. La historia no cambió mucho para Londres 2012. Una vez más el Perú fue de los países que menos atletas pudo clasificar, llevando solo 17. Una delegación minúscula si comparamos con las delegaciones de Uruguay con 33, Chile con 35 o Ecuador con 36. El resultado: medallas para Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y como ya se ha hecho costumbre, el Perú volvió a decepcionar trayendo 0 medallas. Pero si alguno piensa que comparar el desempeño deportivo del Perú en el mundo, Olimpiadas, no es justo, pues podríamos decir que la cosa no cambia mucho si comparamos el desempeño peruano a nivel regional. En el Panamericano de Santo Domingo en el 2003 Perú obtuvo solo una medalla de oro, una de plata y 8 de bronce, siendo superado en el tablero general por países como Ecuador, Uruguay y Trinidad y Tobago. En el Panamericano de Río de Janeiro 2007 la muy discreta participación se volvió a repetir. Perú no fue capaz de obtener ninguna medalla de oro. Solo consiguió 4 de plata y 8 de bronce para un total de 12 medallas. Siendo superado en el medallero general por países como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Antillas Holandesas, etc. El Panamericano de Guadalajara 2011 fue uno más para la estadística de fracasos en nuestro deporte. El Perú nuevamente decepcionó y no pudo conseguir ni una sola medalla de oro. Solo consiguió 2 de plata y 5 de bronce, para un total de 7 medallas.
Es decir, no solo no se superó la actuación del anterior Panamericano, sino que se empeoró, llevando una vez más a nuestro país a las últimas posiciones del medallero general. En este Panamericano de Guadalajara de 2011 las estadísticas son para llorar. Quedamos en el puesto 20 de 28 países, siendo superados en el medallero por Costa Rica, Antillas Neerlandesas, Islas Caimán, Guatemala, Ecuador, Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pretendemos conseguir logros deportivos, ilusionando a nuestra gente con que un chispazo de suerte o un mérito personal nos traigan una alegría que otros países las consiguen con trabajo serio, con proyectos organizados y no con ineficiencia e incapacidad dirigencial, la cual impera en nuestro deporte en general. El fútbol. Un caso especial con iguales resultados negativos. El fútbol es el deporte que más apoyo y atención recibe en el Perú. Mas no ha sido ajeno a toda esta racha negativa que ha caracterizado al deporte peruano en general. Manejada por la Federación Peruana de Fútbol, este deporte viene hace ya más de 2 décadas dándonos más fracasos que glorias. Todo en gran parte por la ineptitud de sus dirigentes, entornillados y perpetuados en el cargo, a sus políticas cortoplacistas y poco serias para las divisiones menores, y a una total falta de profesionalismo para organizar los respectivos campeonatos nacionales, regionales, etc. En los últimos años el Perú solo ha obtenido 2 buenos resultados futbolísticos. O mejor dicho, 2 chispazos o logros, los cuales fueron más producto del azar que de un trabajo serio y a largo plazo. Estos 2 chispazos fueron los títulos conseguidos por Cienciano en la Sudamericana y la Recopa, 2003 y 2004 respectivamente, y la clasificación de la selección sub-17 al Mundial de la categoría en Corea. Pero tomemos como ejemplo el caso de la sub-17 y las divisiones menores. Primero tendríamos que recordar que en el Mundial Sub-17 organizado por el Perú en el 2005, siendo locales, no fuimos capaces de ganar un solo partido. Se empató con Ghana y se perdió con China y Costa Rica. El Perú no pudo ni siquiera pasar a la siguiente ronda. Ese mismo año en el Sudamericano Sub-15 en Bolivia se hizo otro papelón. Perdiendo con Argentina, siendo goleados por Bolivia, perdiendo con Venezuela y empatando con Chile. En el 2006 Juan José Oré es nombrado como director técnico de la Sub-17, la cual disputaría el Sudamericano Sub-17 clasificatorio al Mundial de esa categoría en Corea. Se logra el 4º puesto, con una actuación aceptable, obteniendo triunfos con países a los que se les tenía que ganar, y perdiendo con los que siempre se pierde. A su regreso al Perú son recibidos con algarabía, como héroes que han logrado una gran hazaña y creyéndonos los mejores del mundo. Ya en el Mundial Sub-17 de Corea, Perú hace una buena actuación, quedando en un 8º lugar, lo cual se celebra en nuestro país como si hubieran logrado el campeonato del mundo. Los jóvenes muchachos pasan del anonimato a ser ídolos y hasta portadas de los principales diarios de farándula. Mientras que Juan José Oré es pedido por muchos para ser el nuevo entrenador de la selección de mayores. Y es que el Perú está tan falto de resultados que la gente muchas veces no es capaz de ver la real situación. Es tal la necesidad y sed de triunfos que cualquier buen resultado ya es catalogado como una hazaña y sus protagonistas elevados a la categoría de héroes. Pero luego cuando volvemos a la realidad nos encontramos de nuevo con la misma historia de derrotas y fracasos. Luego de la actuación de la Sub-17 en el Mundial de Corea, se le entrega el mando de la Sub-15 a Juan José Oré, encargándole su preparación con miras al sudamericano de esa categoría. Los resultados no pudieron ser peores. Se pierde contra Brasil, pero por un error de cambios realizados durante el partido por parte de la escuadra carioca, se le otorga en mesa los puntos al Perú. Luego se pierde por goleada con Uruguay por 4-0. Se vuelve a perder contra Venezuela por 3-2, y caemos nuevamente goleados, esta vez por Ecuador con un humillante 5-1.
Perú termina último en este sudamericano. Los sudamericanos siguientes tanto para los seleccionados sub-15 como sub-17 no han sido diferentes. Han pasado más de 5 años desde ese último chispazo y seguimos en nuestra realidad, sin lograr nada y lamentándonos por nuestras desgracias. Sin una base formativa de jóvenes, con un campeonato nacional organizativamente pésimo, con clubes de fútbol que al igual que la Federación Peruana son un mamarracho en lo administrativo, la Federación Peruana de Fútbol, al igual que todas las federaciones de las diferentes disciplinas deportivas en nuestro país no tienen rumbo, no tienen un plan de desarrollo organizado, no tienen un proyecto serio a largo plazo para divisiones menores que den garantías de futuras buenas actuaciones de nuestros deportistas, no tienen dirigentes capaces de exponer y proponer ideas que fomenten el desarrollo deportivo en sus diferentes instituciones. Por el contrario, tienen a dirigentes que bajo la excusa de ser parte de federaciones autónomas, que no tienen que rendirle cuentas al IPD, hacen lo que se les da la gana, reeligiéndose eternamente, provocando que nuestro deporte esté en las últimas posiciones a nivel continental y mundial. ¿Por qué nuestro deporte está como está? ¿Cuál es el problema? El problema es que, como hemos dicho, en el Perú no existe ni nunca existió una política deportiva. Nunca. Nuestros logros deportivos han sido chispazos, acontecimientos únicos o esfuerzos personales. Y es que el Estado no tiene ni ha tenido interés en el deporte. E inclusive las pocas cosas que pareciera que el Estado hace bien en beneficio del deporte son igual de criticables. Y para muestra un botón. ¿Recuerdan cuando inauguraron el flamante nuevo Estadio Nacional? Primer punto a notar es que lo inauguraron coincidentemente poco antes de que el gobierno de turno dejara el poder. Más pareciera que la inauguración hubiera sido utilizada como un acto de politiquería y populismo, en vez de una real obra para incentivar el deporte. Como diciendo, mira la obra que te dejo antes de entregar la banda presidencial. Pero bien dice el dicho que no todo lo que brilla es oro. Como muchos saben, las distintas federaciones deportivas tenían habilitadas sus distintas sedes en el Estadio Nacional. Bueno, luego de la remodelación del estadio se quedaron en la calle, ya que sus locales nunca fueron terminados. Los demolieron y destruyeron todas las sedes de las federaciones deportivas que ahí se alojaban, entre ellas la de box, la famosa Bombonera. Y ahí están las fotos. Salió ese gobierno, inflado de pecho por dejarnos ese gran estadio, y entró el nuevo gobierno encontrando entre otras cosas a la Federación de Box en ruinas. La estatua de Mauro Mina empolvada con el cemento de las paredes destruidas. Es decir, un total maquillaje. Por fuera el estadio muy lindo, impresionante, la cancha espectacular, pero por dentro, un desastre. Y por si esto fuera poco, cometieron la ineptitud de construir el estadio con una pista atlética de solo 6 carriles. Cuando todo mundo sabe que reglamentariamente se utilizan 8. Lo que inhabilita al Estadio Nacional para ser utilizado en pruebas internacionales de competencias de atletismo. Es decir, una completa falta de criterio, planificación y seriedad. Pero ahí no acaban las joyitas del gobierno peruano. Hace poco ocurrió otro hecho deplorable. En un acto desesperado por salvar nuestro fútbol, el gobierno decidió emitir el decreto de urgencia 010-2012, llamado Medidas de Urgencia para la Reestructuración y Apoyo de Emergencia a la Actividad Deportivo-Futbolística. Este decreto de urgencia dispone que Indecopi podrá declarar mediante resolución el inicio del procedimiento concursal, y nombrará un administrador temporal, que podrá ser ratificado por la Junta de Acreedores. Un acreedor también podrá pedir el inicio del procedimiento concursal. El deudor tendrá 5 días para tomar parte en el proceso. En estos casos, el procedimiento concursal no contempla la posibilidad de que los acreedores opten por la liquidación de la persona jurídica. La norma trata de salvar a las instituciones deportivas con deudas. Primero que nada, esta es una medida que a todas luces muestra el populismo del gobierno.
¿Por qué salvar solo al fútbol y no a otros deportes que también andan en crisis? ¿O por qué lanzar este salvavidas al fútbol justo cuando los clubes más populares son los que se encuentran en crisis? Alianza. Una medida de urgencia se tiene que dar para todo nuestro deporte. No solo para el fútbol, y no solo para salvar a dos clubes solamente por ser los más populares. ¿Acaso no se asemeja este acto discriminatorio para los demás deportes, al hecho de inaugurar el Estadio Nacional solo para la práctica del fútbol, dejando en ruinas las sedes de las demás federaciones deportivas? Como siempre, los gobiernos solo le dan importancia al fútbol, pues eso les ayuda en su popularidad, ya que es el deporte que mueve masas en el país. Y como el resto de deportes no son tan populares, se olvidan completamente de ellos. No nos sorprendamos entonces que con una política tan irresponsable por parte de nuestras autoridades, el Perú solo siembre fracasos en su paupérrimo historial deportivo. Y no solo se discrimina lanzando un decreto de urgencia como este a los demás deportes, sino que también se comete discriminación en el mismo fútbol, ya que este decreto busca a todas luces salvar, como hemos dicho, a los clubes más populares. Clubes a los que evidentemente les ha importado un comino respetar las reglas y bases que hoy rigen el fútbol. Clubes que están hasta el cuello en deudas por malos manejos y no se hace absolutamente nada por castigar a aquellos malos dirigentes, que son los culpables de que hoy estos clubes se encuentren en esta situación. Una ley que previa la irresponsabilidad de los dirigentes, y se hace de la vista gorda con respecto al mal manejo dirigencial. ¿Es posible entonces poder tener así un nivel competitivo? Obvio que no. Y los resultados así lo demuestran. Propuestas para solucionar nuestra crisis deportiva. El Ministerio del Deporte y la Juventud, y el Proyecto Nacional Federalista de Desarrollo para el Deporte Nacional. Por todo lo antes mencionado, el Partido Nacional Federalista Peruano busca aportar ideas para sacar del hoyo en el que hoy se encuentra nuestro deporte. Es por eso que presentamos el Proyecto Nacional Federalista para el Desarrollo del Deporte Peruano. Es necesario entender que el problema no pasa por la falta de dinero, sino por una falta de capacidad dirigencial, falta de ideas, falta de un plan de desarrollo deportivo y de una seria organización que incluya a todas las entidades deportivas del país. Es necesario entender que el mundo de hoy es distinto. Y cómo se maneja el deporte en las grandes potencias difiere mucho del cómo se maneja en el Perú. En nuestro país aún se vive en épocas pasadas. Es por eso que ha llegado el momento de dar un giro de 180 grados para transformar nuestro deporte nacional en uno de los más competitivos del mundo. Por lo que se propone, primero, la creación del Ministerio del Deporte y la Juventud. Con la creación de este ministerio se busca primero que nada, cambiar la actual ley del deporte, la cual actualmente otorga a las distintas federaciones deportivas autonomía, entre ellas la libertad de elegir a sus dirigentes. Es decir, estos dirigentes son elegidos por las bases, que en muchos casos ni siquiera están inscritas en los registros públicos. Esta autonomía también prácticamente permite a las federaciones hacer lo que se les dé la gana. Por citar un ejemplo, hoy el IPD puede proponer un plan conjunto de desarrollo para el deporte, pero las federaciones tienen la facultad de rechazarlo, y simplemente decir que no están de acuerdo y no cumplirlo. Es decir, bajo la actual ley del deporte, es imposible llevar a cabo un proyecto coordinado de desarrollo a largo plazo por el simple hecho de que si alguno no quiere cumplirlo, puede negarse a hacerlo y punto. Por lo cual, se propone crear el Ministerio del Deporte y la Juventud del Perú, y el cambio de la actual ley del deporte, volviendo al antiguo sistema de elección. El ministro de Deportes será elegido como todos los ministros por el presidente de la República. Este ministro de Deportes le presentará al mandatario todo su proyecto de desarrollo de corto y largo plazo para el deporte en lo que dure su periodo como ministro. Este ministro a la vez nombrará a su directorio, esto también con el fin de que haya un entendimiento en las ideas y proyectos.
A diferencia de hoy donde los distintos directivos deportivos tienen opiniones e ideas muy contrarias, que hace imposible llegar en muchos casos a acuerdos que favorezcan a nuestro deporte. Por último, el ministro de Deportes será el que nombre a los distintos presidentes de cada federación, y estos a su vez nombrarán a sus directorios. Algunos pueden decir que esto choca con las reglas internacionales de elección democrática en las federaciones. Mas habría que tomar en cuenta que en países como Cuba o China, el sistema de elección en las distintas federaciones no tiene nada de democrático. Coincidentemente hablamos de dos países que son potencias deportivas. Segundo, el Ministerio del Deporte y la Juventud tendrá a su cargo la creación de la Dirección Técnica Nacional, DTN, tanto en el Ministerio como en las diferentes federaciones. La Dirección Técnica Nacional estará conformada por la Unidad Técnica de todas las selecciones, el Centro de Formación de Alto Rendimiento, y la Escuela de Entrenadores. Esta última tendrá como función principal la capacitación de técnicos en el exterior, los cuales luego del debido entrenamiento regresarán al país para la formación desde temprana edad de niños y futuros talentos, inculcándoles valores y principios, y usando la psicología deportiva para lograr en ellos deportistas con una autoestima elevado y mente ganadora. A su vez estos técnicos implementarán en ellos una dieta alimentaria y fundamentos técnicos de acuerdo a las necesidades de cada deporte. Los técnicos también tendrán a su cargo la administración de centros de formación y de alto rendimiento donde a su vez, impulsarán y formarán a los futuros nuevos técnicos y entrenadores en las diferentes disciplinas. Todas las DTN de cada federación tendrán que reunirse en un Congreso General Nacional de DTN, organizado por el Ministerio del Deporte y la Juventud, la cual se efectuará cada 2 meses, y en los cuales se expondrán sus logros y proyectos, intercambiarán opiniones, sugerencias e ideas y se desarrollará un plan conjunto para el desarrollo del deporte nacional a largo plazo, el cual será vigilado en cada nuevo Congreso General Nacional de las DTN cada 2 meses para su debido cumplimiento. Tercero, el Ministerio del Deporte y la Juventud promoverá la concesión de los clubes de fútbol por sociedades anónimas independientes. La creación de sociedades anónimas no garantiza solucionar los problemas de los clubes, pero en definitiva ha dado buenos resultados en donde se ha aplicado. Lamentablemente, como hoy se maneja a los clubes en el Perú, ningún dirigente se hace responsable de sus actos. Pueden hacer y deshacer en sus clubes y nadie fiscaliza eso, siguiendo en muchos casos en sus mismos puestos sin que nadie haga nada. Con las sociedades anónimas, a diferencia de lo actual, los accionistas serían los responsables de sus actos. Si se hace una buena gestión conseguirán ganancias monetarias, pero si manejan el club de una manera irresponsable, lo más probable es que terminen perdiendo su dinero y su inversión. ¿Qué otras funciones tendrá el Ministerio del Deporte y la Juventud del Perú? El Ministerio del Deporte y la Juventud del Perú tendrá muchas más funciones, entre las cuales podemos destacar la inclusión a nivel nacional de todos los jóvenes, dando oportunidad por igual a todos y en todas las regiones. Promover la cultura deportiva en toda la nación, con el objetivo de generar talentos deportivos para la proyección internacional del país y su hegemonía en el deporte. Fiscalizar y supervisar el buen uso del presupuesto para el deporte, así como evaluar y promover proyectos como centros de alto rendimiento a nivel nacional. Reinstaurar los cursos de educación física en los centros educativos y ejecutar con ellos proyectos de competencias y planes deportivos. Hacer llegar la práctica de todos los deportes tanto a las zonas rurales como las comunidades indígenas del país. Organizar las Olimpiadas Nacionales, las cuales ofrezcan incentivos no solo condecorativos sino económicos a los ganadores, con el fin de unir a todo el país, y descentralizar el deporte e incentivar la práctica de las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional. Hay que entender que una de las razones por las cuales nunca ha existido un real despegue del deporte en el Perú, es la gran centralización de este.
En el Perú no se llega a todos los rincones del territorio, ni existe una organización seria que se encargue de buscar atletas y capacitarlos. Tampoco se llega a las ligas o regiones. El Ministerio del Deporte y la Juventud tendrá también la tarea de trabajar conjuntamente con las municipalidades y gobiernos regionales. El Ministerio del Deporte y la Juventud debe descentralizar la práctica de todas las disciplinas. ¿Cómo solventar el gasto que implica tener un nuevo ministerio? Para solventar el gasto que implicaría la creación del Ministerio del Deporte y la Juventud del Perú, se trabajaría conjuntamente con las municipalidades y gobiernos regionales, quienes tomarían la responsabilidad de inversión en el deporte. De esta manera el ministerio no ocasionaría un real gasto al gobierno. Además, al inicio de las funciones, el Ministerio del Deporte y la Juventud trabajaría con presupuesto de pliegos de los organismos públicos que funcionen. Asimismo, otros recursos vendrían de la ley anual del sector público y los recursos directamente recaudados, así como el presupuesto anual al deporte por parte del gobierno. Por último, también podemos incluir donaciones y transferencias de organismos públicos así como de entidades privadas. Es bueno también recordar que cada región y municipalidad recibe por año más de 30.000 millones de nuevos soles en conjunto. Si se aportara solo el 2% de este a favor del deporte, se estaría hablando de más de 600 millones, que es 3 veces el total del presupuesto destinado para el deporte por el gobierno peruano en el año 2010. La creación del Ministerio del Deporte y la Juventud del Perú será un gran paso en nuestra consolidación como nación. Significará la unión más que nunca de todos los peruanos al ver resultados positivos que eleven el autoestima nacional. Será parte del orgullo nacional, y contribuirá no solo al bienestar de nuestra juventud, pero también al de toda la población tan necesitada de triunfos y alegrías. Ya es hora que el Perú se deje de vivir de chispazos deportivos, y que se convierta en una nación ejemplo, con hegemonía no solo continental sino mundial en todas las disciplinas posibles. Como hemos dicho, el triunfo deportivo eleva el autoestima de la población de cualquier nación. La creación del Ministerio del Deporte y la Juventud del Perú es una necesidad dada la obvia inoperancia del IPD. Es también necesario que el deporte peruano se deslinde del Ministerio de Educación que poco o nada hace por él. Y que un organismo dedicado exclusivamente al deporte y a sus atletas tome las riendas para la realización de proyectos que estén dentro del presupuesto nacional. Un Instituto Peruano del Deporte no basta. Es el Estado quien debe tomar el lugar que le corresponde y de una buena vez financiar el deporte en general para que nos entreguen alegrías a una nación como la nuestra tan sedienta de triunfos. Muchos pueden decir que la creación del Ministerio del Deporte y la Juventud es crear más burocracia. Pero esta ya existe en el IPD, en la Federación Peruana de Fútbol y en las distintas federaciones deportivas, en donde es peor, porque son las mismas caras de siempre, que no quieren soltar el cargo y se mantienen a perpetuidad en la dirigencia de las federaciones. Mediante un ministerio organizado es mucho más fácil fiscalizar y controlar cualquier acto de este tipo. El PNFP cree que es hora de sacar al deporte peruano del caos, de la mediocridad. Nosotros, como muchos de ustedes sentimos, y nos llena de impotencia ver que cada 4 años se creen más y más frustraciones en cada eliminatoria o en cada participación olímpica. Es hora de cambiar esto de una vez por todas. Solo con tu apoyo, podremos lograrlo. Para más información, www.Partido Nacional Federalista Peruano.com. Y en Facebook, www.facebook.com/PNFP.Perú.